Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cineteca Perdida. Mi nombre es Héctor Muñoz y hoy me encuentro acompañado de Ángelo Villanes. ¿Cómo estás, Ángelo? Bien, ¿y tú, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, compadre, todo bien. Aquí estamos dispuestos para conversar de un clásico de la ciencia ficción. Exacto. Nada más y nada menos que Blade Runner del año 1982 del señor Ridley Scott. Y para comenzar, ¿cierto? Vamos primero a esa sinopsis para hacernos una idea de qué trata y después desmenuzamos. Dale, Ángelo. Nos encontramos en Los Ángeles en el año 2019, una versión del año 2019, donde conocemos a Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, quien es un Blade Runner o un cazador de replicantes rebeldes y quien es encargado de retirar a estos replicantes. Y los replicantes son robots construidos a semejanza de los humanos, pero incluso más perfectos que estos, pero sin sentimientos y tampoco sin recuerdos. Ahora, sus creadores no contaron con que en la evolución de estos replicantes ellos iban a adquirir los mismos sentimientos que los humanos. Entonces, una de las preguntas con las que se empieza a encontrar Deckard es si es que estos replicantes se han convertido en más humanos que los propios humanos. Y citando la frase que también tiene la corporación Tyrell, que ha creado a estos replicantes. Excelente. Eso por supuesto a grandes rasgos, porque nos vamos encontrando con otras cosas, ¿cierto? Más que tienen que ver tanto como con la presentación de los personajes, la atmósfera. ¿Cómo te relacionas tú con esta película? Me imagino que la habías visto antes, no sé si está dentro de esa lista de películas que te gustan o no. ¿Cómo te relacionas con ella? Sí, no, mira, antes que nada también destacar como la sinopsis que haces tú, porque en general cuando uno busca como de qué trata, por supuesto antes de haberla visto y todo, no sé si en todas partes se hace referencia a esta gran pregunta filosófica que mencionas tú en la sinopsis, que me parece fundamental porque tiene que ver como con esta distinción o con esta gran pregunta de qué es lo humano. Que yo creo que por ahí hay un camino a desarrollar y a trabajar y a reflexionar sobre la película que no es menor. Lo vamos a abordar, yo creo, sí o sí. Pero sobre tu pregunta, sí, mira, mi relación con la película no es muy antigua, a pesar de que la película tiene casi mi edad. Yo esta película la debo haber visto a los 20 años aproximadamente. No sé si me impactó tanto la primera vez que la vi, porque lo vi como una película de ciencia ficción no más antigua. Por supuesto, yo creo que la primera vez que la vi nunca le saqué un rollo muy profundo. Me pareció dentro de todo una buena película, pero nada del otro mundo. Hasta que alguna vez, si no me equivoco, por ahí por el 2015, una cosa así, un amigo muy fanático de la película me dijo, veámosla porque esta es mi película favorita, y tenía el Blu-ray. Y me acuerdo que la vimos juntos y fue así como igual una experiencia distinta porque ya mucho más viejo y con mucho más carreta en el cuerpo en términos de película, me impactó mucho más. Y me impactó mucho más en términos como de la reflexión que la película proponía. Y porque, claro, además de eso, la vi con un amigo, ¿cachai? Lo que suele pasar cuando veis las películas con amigos, que es muy recomendable siempre, sí. Que después, entre los que vemos la película, queremos también como buscar qué entendimos cada uno, ¿cachai? Y como que también ahí vais como armando un análisis muy inmediato, pero no menor, acerca de las películas. Y en este caso, como que ahí fueron surgiendo varias cosas de lo que había visto en la película y que, bueno, hoy día también me parece una película no solo de culto, sino que una película muy contemporánea, de hecho. Así que una gran película para ver y para hablar de ella. Y bueno, y te devuelvo entonces la pelota. No sé cuál es tu relación con la película y cómo llegaste a ella, primera, segunda, tercera vez. No, interesante primero eso que mencionas como de verla con alguien más, porque eso te permite llegar a esas reflexiones. Y siento que dentro de las tantas veces que he visto la película, porque sí me la he repetido muchas veces, esas conversaciones posteriores han sido re interesantes como para sumarle a los temas que trata la película. Ahora, no recuerdo bien la primera vez que la vi, pero sí recuerdo que fue así como en la adolescencia. Y también como recomendación de películas de ciencia ficción esenciales o qué sé yo. La verdad no recuerdo bien el contexto, estaría inventando. Pero sí recuerdo las primeras sensaciones que me empezó a dejar la película las veces que la fui viendo. Y que tenía que ver primero con un impacto quizás visual.
Creo que eso es como uno de los primeros como enganches que tuve con la película. Diseño de producción, música, toda esta atmósfera fue una de las primeras cosas que me enganchó y me hizo seguir como explorando como este mundo que presenta Blade Runner. Sin saber mucho del contexto de su creación o de la obra en la que está basada, ¿cierto? Que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Después llegué a Philip K. Dick, pero las primeras veces fue estas sensaciones y atmósfera. Por mucho tiempo como que me basé en eso, como para decir sí, me gusta Blade Runner por esto. Pero poco a poco fui explorando las temáticas que iba planteando y eso también me empezó a atraer y a enganchar mucho más. Y al menos a esta altura siento que está dentro como de una de mis películas favoritas también, por la relación que fui creando con esta película, que como que se ha ido profundizando como en el tiempo. Y claro, ahora puedo valorarle otras cosas con más conocimiento, no sé, Sí. como el detrás de cámara, si puedo llamarle de esa forma. Sí. O lo que analizamos muchas veces aquí en el podcast, que tiene que ver con el cine en sí. Sí. Pero esta mezcla ahora que ya puedo tener como tanto de sus temáticas como de esta atmósfera o los aspectos visuales, me hacen siempre estar como súper atrapado, ingresar como a un mundo súper interesante y empiezo a reafirmar las cosas que me gustaban quizás al principio, que tienen que ver con este diseño. Quizás repito la palabra atmósfera, pero son las sensaciones que me dejaba en un principio. Sí. Ahora, claro, le puedo poner nombres como diseño de producción o fotografía o qué sé yo. Más las temáticas, que estoy súper de acuerdo contigo, que la hace como súper vigente. Son preguntas que nos seguimos haciendo de alguna manera, que hemos explorado también en las últimas décadas o últimos años, Sí. con la presencia de las inteligencias artificiales y todo eso. Sí, sí. Entonces son preguntas que como que no tienen tiempo de alguna manera, como que se hacían Sí. en esos años y las seguimos haciendo ahora. Nos seguimos preguntando qué nos hace humanos y todo eso. Entonces encuentro súper interesante que desde ese punto de vista no haya envejecido en cuanto a lo que plantea. Quizás hay algunas cosas que podemos ir conversando que se sienten un poco más, no quiero decir anticuadas, pero sí se les nota un poquito el paso del tiempo. Pero es una película que le tengo harto cariño. Mi relación con ella es bastante cercana. Yo creo que habría que hacer como un primer disclaimer porque nosotros estamos hablando, para que la gente que nos esté escuchando se ubique también como en términos fílmicos. Estamos hablando del Final Cut. Es decir, Exacto. hoy día nosotros vamos a analizar una de las tantas versiones de Blade Runner, que ya a estas alturas no sé si son 6 o 7 películas que por ahí han existido, versiones, cortes, ¿cierto? Y nosotros estamos hablando de la última que se hizo, que, a ver, corrígeme, del 2007, Exacto. que es la última versión donde ya Ridley Scott, al parecer, ¿cierto?, queda mucho más satisfecho de lo que esperaba de esta película en términos narrativos y de montaje, por supuesto. Porque esta película tiene varios cortes y dentro de lo que alguna vez uno pudo haber visto, yo creo que la primera vez que vi la película fue el primer corte. Okay. El primer corte, entre comillas, que salió a los cines, ¿cierto? Porque claro, hay que hacer todo, por eso digo, el disclaimer es un poco largo, pero hay una Sí. primera versión que es una versión de prueba, ¿cierto? Que estas versiones que de repente las productoras ponen en algunos cines para un público muy acotado, para que la gente pueda hacer algún tipo de corrección, de retroalimentación, ¿cierto? Esa es una primera versión. Después hay una segunda versión que es la que finalmente sale a los cines, una versión que hay que decir que no le fue muy bien en términos de taquilla. Esta película fue muy criticada en su estreno, no tuvo mucho alcance y mediáticamente le fue bastante regular. Después hay alguna versión para la televisión donde se modifican algunas cuestiones relacionadas al lenguaje y algunas escenas explícitas de sangre, de violencia, que también son censuradas. Después hay una versión donde cambia incluso algunos aspectos del final. Y está finalmente esta versión de la que nosotros estamos hablando hoy día, a la que vamos a referirnos, y que es el Final Cut. Y que yo también quiero decir lo siguiente: es súper importante porque esta película es uno de esos ejemplos en los cuales uno tiene que entender que el montaje en el cine es clave. Absolutamente. Es decir, una escena más, 2 escenas más, cambian completamente la interpretación de la película. Es decir, la interpretación que nosotros vamos a hacer hoy día está directamente relacionada con el Final Cut.
no la versión probablemente que en su momento fue la llamada original, porque ahí la interpretación es otra, ahí podemos hacer la comparación de esas interpretaciones, pero es muy 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 loco como un par de escenas te cambian completamente el sentido de una película. Eso yo creo que también a mí me costó muchos años entender esa idea de como de lo que significaba el montaje en el cine, y esta película es uno de esos ejemplos en los que yo dije, wow, esto es verdad, es decir, a ti te cambian un par de orden en cuanto a las escenas y te ponen un par de cosas más o te quitan un par de cosas y es como que puedes cambiar todo el sentido de una película, puedes cambiar las preguntas que te haces, las interpretaciones, muy muy loco en ese sentido. Entonces no es menor, bueno, la gente ahí tendrá que después también hacer una revisión por Google a ver cuál es la que uno ha visto y cuáles no, porque yo no sé si toda la gente que nos está escuchando sabrá que hay varias versiones de esta película. Y como dices tú, es súper importante en esta película en particular, porque muchas veces, claro, conocemos la versión del director, el corte del director o versiones varias de alguna película, donde se agregan ciertos elementos y claro, le da una sensación final a la película diferente. Pero acá realmente cambian muchas cosas, interpretaciones en particular de su versión original, entonces es súper importante primero hacer la aclaración que mencionas, pero también referirse a lo que tú estás diciendo también, que tiene que ver con el montaje y cómo ciertos detalles de verdad que nos pueden cambiar la versión que tenemos de una película. Y es súper interesante ver cómo acá tanto el montaje y otros detalles que se refiere como a defectos quizás en ciertos elementos o ciertos personajes que nos hacen interpretar el sentido, el significado, lo que quiere decir la película de otra forma. Esa diferencia, al menos entre el corte original y esta. Porque claro, las otras versiones que están como entre medio de alguna forma, los cambios son un poco más sutiles, pero entre esta y el corte original que se estrenó en el 82 es bien distinto. Entonces eso es re importante lo que dices. Sí, no sé si, bueno, esto quizás va a ser un salto cualitativo dentro del análisis, pero podríamos partir diciendo de que el final es distinto y eso cambia prácticamente toda la interpretación de las películas. En la versión que salió al cine en el 82 yo creo que hay dos detalles que considerar. Perdón, todo esto también yo lo diría como en el interés de que sería súper recomendable ver precisamente las dos versiones. Yo no es que estemos hablando del Final Cut así como para solamente tirarle flores, sino porque es súper interesante ver ambas versiones, porque ahí uno entiende también como la lógica del cine y de contar las historias, y por eso le decía, como un ejemplo quizás canónico de lo que puede implicar un montaje distinto. Pero en esa versión del cine del 82 hay dos cosas claves. Una es una voz en off, que en el fondo nosotros vamos escuchando la voz de Deckard en una reflexión constante que él va haciendo, y que en el fondo también como que la película de alguna manera nos va acompañando, nos va contando un montón de cosas que van ocurriendo en su cabeza. Y hay un final, y ese final es un final que podríamos considerar un final feliz. Porque una de las cosas que pasó en la película es que al principio las primeras versiones que se llevaron al cine para hacer esta retroalimentación de las primeras personas que la pudieron ver, era que la película efectivamente costaba entender de qué se trataba, una película que tiene bastantes silencios. Y además de eso, que la película era muy depresiva. Bueno, la atmósfera que decías tú te lleva precisamente a esa sensación. Es una atmósfera muy depresiva, muy oscura. En la película no sale el sol, en la película llueve todo el tiempo. Todo es como efectivamente muy, muy deprimente. Y esos elementos narrativos que están ahí en la película, ¿cierto? Después se pierden en algunas de las versiones posteriores y sobre todo en el Final Cut. Ya no tenemos voz en off. Es decir, solamente vemos la película sin necesidad de estar escuchando lo que pasa por la cabeza de Deckard. Y el final no es precisamente ese final feliz, sino que es un final un tanto más enigmático, mucho más abierto a la interpretación, y por lo tanto también deja otra sensación. Ahí quizás podríamos hacer como las primeras diferencias y por lo mismo también partir como del análisis de las películas, porque probablemente tengamos que sí o sí volver sobre esa gran pregunta que hiciste tú al principio, que se reduce a esta idea de qué es lo humano, que a mí me parece que es clave en esta película y que en el fondo lo aborda
desde distintos ángulos, pero nos va llevando por medio de una película que parece ser nada más y nada menos que una película de acción dentro del género de la ciencia ficción, pero tiene todo este trasfondo acerca de los replicantes, de qué es lo que buscan, de qué es lo que están esperando, ¿cierto? Y sobre todo como esta pulsión de la muerte, porque finalmente lo que hacen los replicantes es tratar de extender su vida. Ese es como lo que nos dice la película, ¿cierto? Exacto. Estos replicantes que tienen una vida acotada porque son máquinas que están hechas, ¿cierto?, con una especie como de obsolescencia programada, y buscan entonces cómo alargar esa existencia. Claro. Y ahí entonces viene como un gran conflicto que es el que presentaste tú al principio. Esta atmósfera, ¿cierto? Que mencionabas, que ahora tú también traes de vuelta, que claro, está puesta de manera como lúgubre o depresiva, y que tiene que ver como con esta mezcla de llamémosle de género quizás, entre la ciencia ficción y el cine negro. Sí. Entonces vemos a este policía, ¿cierto? Que sigue como los códigos un poco como del cine negro, y por eso también traían como la voz en off, Claro, que nos iba relatando. Pero claramente no funcionaba en esta película. Harrison Ford lo odiaba, siempre lo odió hacerlo, le cargó hasta el final por la sobreexposición de información y porque no se condecía con lo que estaba mostrando tampoco la película. Entonces, claro, a veces se iban a estos códigos de cine negro, pero contradiciendo un poco como la novedad frente a trabajar estas temáticas en la ciencia ficción. Porque vemos esta ciudad, ¿cierto?, Los Ángeles, que es una versión de Los Ángeles en el 2019, casi destruida completamente. O sea, destruida en cuanto a su estado anímico, puedo decirlo. Con esta sensación depresiva, que está lloviendo constantemente. sí. Y ahí empezamos a conocer a los personajes y nos empiezan como a llevar en este viaje de ir descubriendo quiénes son los replicantes, quién es Deckard y qué es lo que implica como toda esta búsqueda que está haciendo él también. Y bueno, ahí a partir de eso quizá me puedo tomar un poco como para volver a lo que mencionabas del final, este final feliz que teníamos en una primera instancia. También era contradictorio al tono que iba teniendo la película. Sí. De todas formas, puedo tratar de entender a los espectadores de la época que quizás, no sé si no entendieron, pero no conectaron tanto con lo que estaban viendo. Porque de todas formas es como un poco yo la veo un poco como un collage de distintos como elementos. Tenemos ya los elementos de ciencia ficción, de cine negro, pero también hay elementos poéticos, el clásico monólogo de las lágrimas en la lluvia, Sí. que claro, a lo mejor y aquí estoy solamente especulando, pero quizás para los espectadores de la época era como, ok, pero ¿cuál es el objetivo de esta película? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Pero ahora nos resuena bastante, o sea, siento como que todo ese monólogo al que me refiero es bastante bonito, como que todavía me emociona, pero por cómo está relatado más que nada. No sé si Sí. las palabras mismas de este replicante que nos dice estas palabras de Roy Batty, estaba olvidando el nombre, sino cómo está retratado. Y siento que por eso decía que la película ha envejecido bien en esos aspectos, porque cosas que quizás podrían ser un poco más, voy a utilizar la palabra cursi, pero como que están bien empleadas y me funcionan en la película, como que no me saca de alguna forma. Sí. Que es una de las cosas que a veces me defraudan de las películas, cuando me sacan del mundo en el que me están relatando. Y acá siento que de todas formas este collage está bien armado. De hecho, tengo todo un rollo con la película porque a propósito de esa historia que te decía de haberla visto el Final Cut con un amigo y empezar como a buscarle la quinta pata al gato, que es lo que uno siempre trata de hacer con las películas, que en el fondo es como, o sea, lo que hace una persona, ¿cierto?, que tiene un serio trauma para ver películas, como uno que está todo el día pensando como en qué películas ver y todo eso, pero uno no se queda conforme con la primera interpretación. Ajá. Me imagino que a ti te pasará lo mismo, como que siempre estáis pensando, pero ya, no puede ser que la película sea solamente esto, ¿cachai? Algo más me están tratando de decir. Claro. Y te voy a compartir esas impresiones en el fondo también, como para ir analizando el rollo de la película. Me acuerdo que una de las impresiones con las que me quedé en ese momento es que la película para mí era profundamente religiosa. Ese fue como mi rollo. Yo dije, esta película es religiosa, aquí estamos hablando de un creador. Además de una tensión entre el creador y lo creado. Claro. ¿Cachai? Porque en el fondo son los hijos que buscan a este padre y lo buscan para increparlo de alguna manera. Para pedirle, pero también para increparlo por la finitud en el fondo, porque le están hablando de la muerte. Claro. Le están diciendo, oye, me voy a morir, ¿por qué no me das la vida eterna? Y eso para mí me parecía así como que yo me acuerdo que era, qué película más loca a partir como de ese rollo, y sobre todo porque una de los elementos fundamentales para entender el pensamiento religioso es la muerte. Pues la muerte es lo que dicen los estudiosos de las religiones,
es que la muerte es el principal detonante del pensamiento religioso. Claro. ¿Cachai? Porque es probablemente el gran misterio finalmente de la vida, paradójicamente, que es el misterio de qué es lo que pasa después. Y como no sabes lo que pasa, tienes que darle una explicación, y esas explicaciones generalmente a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto?, han sido explicaciones mágicas. Porque no hay cómo saber si efectivamente hay algo o no hay algo. Exacto. Y esa pulsión de la muerte, ese detonante de la muerte, habla de lo religioso. Y ahí es donde a mí me parecían los replicantes entonces como estos personajes que finalmente están pensando en vivir. Y ahí es donde se me cruzaba y te planteo entonces también a ti como esa inquietud, porque finalmente los replicantes aparecen como más humanos que los humanos, Sí. en el sentido de que los tipos están aferrándose a la vida. En un escenario, que tú ya lo describiste muy bien, en un escenario donde tú tienes una sociedad que aparece como muy decadente, ¿cachai? Es decir, están aferrándose a la vida incluso más allá de lo que los humanos están haciendo. Claro. Porque tenéis una sociedad que está completamente desprovista de sentimientos, ¿cachai? Está muy mecanizado, es un futuro distópico, muy carente de humanidad de alguna manera. Y estos tipos lo que están haciendo es como buscar el vivir, ¿cachai? Entonces yo cuando le sacaba el rollo a la película decía, bah, finalmente es como al revés. Los replicantes parecieran ser, y esa es como la gran pregunta, parecieran ser más humanos que los mismos humanos. No sé cómo lo veis tú. Encuentro súper interesante esa lectura relacionada con la muerte, porque claro, veía lo del creador, como de buscarlo, increparlo, cuestionarlo, pero esta búsqueda como de la vida eterna, siendo que los replicantes, claro, tienen como habilidades que podrían ser consideradas sobrehumanas, pero al mismo tiempo buscan como la humanidad en sí mismos, o podríamos considerarlos más humanos que los humanos. Entonces como súper interesante como ese choque que se da y esta búsqueda como de la inmortalidad, que al parecer a los humanos que habitan este mundo, o esta ciudad al menos que nos plantean, Sí. están completamente ensimismados y sin importarles el morir o no. Entonces encuentro súper interesante que sean los habitantes no humanos, en este caso los replicantes, los que busquen como esa inmortalidad y como desafiando como las leyes humanas, siendo que tienen todas estas habilidades y que claro, no son humanos de cuerpo, no sé, porque también existen como todas esas preguntas porque se ven como humanos al mismo tiempo, Sí. pero sean ellos los que buscan la inmortalidad. Entonces como ese aspecto religioso que mencionas lo encuentro una lectura súper interesante y por eso es como tan atrayente para mí. Claro, y lo otro porque uno pudiese pensar, o como que tengo esa sensación la primera vez que la vi, de que, claro, los replicantes que aparecen como una especie superior, por eso que tú mencionabas también, ¿cierto? Porque tienen habilidades sobrehumanas, uno pudiese pensar entonces que están tratando como de apoderarse de algo. Es como esta idea, ¿cierto? De ese villano que quiere como poder, como apoderarse del mundo o gobernar, ¿cierto? O como esas ansias de poder. Cuando finalmente lo que los replicantes buscan es otra cosa. Por eso que ese monólogo final, ¿cierto? Que ya a estas alturas es icónico en la historia del cine, del replicante justo antes de morir, es un monólogo, pero clave para mí para entender eso, porque el tipo se lamenta de la muerte, pero mencionando lo que él pudo ver. Es decir, yo he visto cosas que ustedes nunca han visto, dice. Y menciona cosas tan como emotivas. Lo que él está lamentando finalmente es no poder seguir viviendo para disfrutar las maravillas que vio, las maravillas que podría ver. En un periodo tan corto de tiempo el tipo quedó maravillado como del mundo. Eso es lo que está buscando. Entonces él es muy interesante porque a mí me parece que la película nos engaña un poco, como que nos entrega información parcial para hacernos creer que estos replicantes son como los malos. Claro. Pero son los malos porque en el fondo están allá y son esos otros distintos, pero además de ser distintos tienen habilidades que los humanos no tienen y por lo tanto hay que retirarlos, ¿cierto? Hay que eliminarlos. Pero la búsqueda que hacen es una búsqueda absoluta y totalmente humana. Claro. Buscan alargar su vida, pero alargar su vida no para pasar por encima de los humanos en estricto rigor, sino que para disfrutar esas pequeñas cosas que el tipo menciona al final, ¿cachai? Entonces, a mí me parece brutal esa última parte de la película precisamente porque da cuenta del matiz que no sé si es tan fácil de engancharlo al principio. Yo creo que la película merece varios visionados precisamente como para ir encontrando como esos matices. Completamente cierto lo que dice y sobre todo, no sé, como enfocándonos de que tenemos a Deckard como el protagonista
que es el policía que tiene que ir a buscar a los replicantes, que sería como los criminales de alguna forma. Claro, y claro, nos presentan como que son a quienes estamos buscando y a quienes hay que retirar o matar, ¿cierto? Sí o sí. Sí. Pero claro, nos vamos dando cuenta que ellos no son los villanos de todas formas. Y conocemos también entre medio a Rachel, que es como esta replicante que tiene este romance, podemos decir, con Deckard. Claro, y nos vamos sí. dando cuenta que en ella se han desarrollado, sí que son replicantes, Sí. pero al mismo tiempo son humanos, entonces ok. Pero en ella se van desarrollando sentimientos humanos, recuerdos. Y entonces siento que en ella como personaje también está como súper bien graficada la pregunta de qué es lo que te hace humano o no. Exacto. Siendo que se ve como un humano y siente como un humano también. Claro. Entonces me gusta mucho la relación que van teniendo ellos dos. Aunque una relación de poder igual bien tensa desde mi punto de vista, Sí, como espectador sí, de esta época, quizá antes no lo veía. Sí, sí. Pero de todas formas me gusta que de alguna forma Deckard también se va viendo reflejado en Rachel. Va viendo también quién es él mismo, porque finalmente también él se va descubriendo a sí mismo. Y lo vamos descubriendo nosotros también como espectadores. Claro. Entonces siento que la personificación o cómo están retratados cada uno de los replicantes los hace súper interesantes como personajes, como bastante complejos. Y nos dan como estos indicios de decir, ok, son los villanos, son los buenos, entre comillas. O qué son, Sí. quién está mal entonces en esta película, si es el policía que los está buscando o ellos que están arrancando. Y esa persecución que van teniendo lo hace como mucho más interesante si es que solo supiéramos que están persiguiendo al villano en este caso, que serían los replicantes, Claro, pero claro, nos claro. vamos dando cuenta que no lo son realmente. Sí, pues, y de hecho ahí, según yo, Ujú. precisamente como la película nos engaña un poco, siento que en esa dicotomía que planteas tú, ¿cierto? Y que generalmente las películas lo hacen, por supuesto, entre el protagonista y los villanos, ¿cierto? O el villano. Sí, Tengo toda la sensación de que el villano de la película es finalmente la humanidad, pues. claro. Suena quizás como muy grandilocuente la idea, pero hay que pensar de que la película te plantea una sociedad distópica, te presentan un escenario donde todo está oscuro, todo está sucio, Cierto. incluso parece que está todo hediondo, parece que uno pudiese oler, ¿cierto? Lo que está pasando ahí. Llueve, es un mundo tremendamente deprimente y evidentemente estamos ahí porque la humanidad en sus decisiones nos ha llevado hasta allá. Pero además de eso hay una cuestión que pasa colada, yo creo, Ujú. porque aparece al principio, tiene que ver cómo se nos presenta el contexto en el que vamos a ver la película y que tiene que ver con esta idea de que los replicantes son esclavos. Claro. Y en el fondo hay una reflexión también acerca de eso. Esto casi que tiene un componente político, Ujú. en el sentido de que el alzamiento, el levantamiento, ¿cierto? Y la respuesta que dan los replicantes es en función también de la explotación que los tipos están recibiendo por parte de un sistema que es un sistema, ¿cierto? Económico, todo lo que uno quiera, Sí. pero que finalmente los esclaviza. Y que uno pudiese pensar, es que esta es la historia de la humanidad, po, ¿cachai? O sea, todo el avance tecnológico que tenemos y que la película nos muestra es producto precisamente de eso. Totalmente. De una cuestión tan elemental, ¿cierto? Tan estudiada como es la alienación. Ujú. Porque la alienación, aquí me estoy poniendo marxista, pero tiene que ver precisamente con la deshumanización. Ujú. Esa idea de que finalmente hay humanos menos humanos. No nos olvidemos que la revolución industrial tuvo por consecuencia que la gente se moría en las fábricas. Claro. Las jornadas laborales eran larguísimas, habían niños trabajando, mujeres embarazadas, es decir, tú tenías ahí un nivel de deshumanización terrible, y si a eso le sumas lo que significa la esclavitud, Ujú. como otra de esos episodios históricos que hasta el día de hoy sabemos que existen todavía en el mundo, Ujú. pero es como lo más bajo que puede caer la humanidad, ¿cachai? Entonces cuando tú decís, bueno, ¿qué es lo que están haciendo estos replicantes? Bueno, se están rebelando contra un sistema que los tiene completamente sometidos y que finalmente no los deja vivir porque los tiene alienados. ¿Cachai? Exacto. Independiente de que sean replicantes, los tipos están siendo deshumanizados, están siendo desprendidos de ese carácter de humanos que podrían tener. Ujú. Entonces, para mí, el villano sí o sí, en este caso, es la humanidad en sí misma. No sé si yo me estoy pegando una volada con eso, pero me queda como esa sensación. Y cada vez que la veo siento más empatía por los replicantes. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Sí. O sea, no había visto tanto a los humanos como los villanos,
pero sí había visto la corporación, Tyrell. Entonces, creo que sí. Como que los humanos tienen la gran culpa de, uno, del destino del mundo, como lo vemos retratado, y también de lo que está ocurriendo con los replicantes. Porque según lo que yo logré entender entre todas estas veces, también los replicantes estaban hechos como para hacer las tareas que nosotros los humanos no queríamos hacer. Claro. Y está súper bien retratado como esta industrialización de la ciudad, porque la vemos completamente contaminada. Claro, hay tecnología de por medio, vemos a los autos, ciertos voladores, pero de todas formas hay consecuencias, y esas consecuencias están como puestas en el piso de la ciudad. Entonces como que veo completamente esa lectura como de rebelión o de revelación de los replicantes frente a su rol en la sociedad en la que estaban. Y claramente te hace generar mayor empatía también con ellos. Y eso me pasa también cada vez que veo la película. Los logro entender, y lo que me hace también cuestionar como el personaje de Deckard. Porque claro, él es el policía que está encargado en esta misión, pero es, hasta donde nosotros sabemos en un principio, el humano que va persiguiendo a los replicantes. Claro. Pero me hace generar empatía con quienes están siendo perseguidos, como por todo lo que hemos estado comentando. Entonces esta industrialización y esta apuesta como de los replicantes al servicio de la humanidad como esclavos, sí lo veo completamente como el desarrollo de la película y en todos los aspectos visuales que nos retratan como de la película, porque claro, hablaba como de esta atmósfera depresiva, qué sé yo, pero también es ver la evolución de la tecnología, de lo industrial. Claro. Todos esos detalles como que te hacen crear este mundo que claro, en algún momento fue como descrito como cyberpunk o no sé qué, pero finalmente es eso, como la humanidad frente a la tecnología, pero llevada como a un punto decadente. Te voy a enganchar con un elemento que mencionaste. Ajá. A ver si nos hacemos cargo de la gran pregunta. Ya. Porque, claro, tú decís el Deckard como el humano, ¿cierto? Que tiene que cazar a los replicantes. A ver si en este podcast resolvemos el gran enigma detrás de esta obra, que tiene que ver con la idea de que si Deckard efectivamente es o no es un replicante, que no es una idea que nazca solamente porque la podamos mencionar acá nosotros, ¿cierto? Los que han visto la película más de una vez y se han metido como en el rollo que hay detrás. Es uno de los elementos más controvertidos de la película, porque en esa primera versión que mencionábamos, que tiene un final feliz, esa idea queda fuera, es decir, a nadie se le ocurre en esa primera versión, ¿cierto?, que Deckard pueda ser efectivamente un replicante. Pero resulta que, a propósito de esa idea del montaje y de agregar un par de escenas y quitar otras, en estas últimas versiones, principalmente el de Final Cut, te queda abierta la posibilidad de entender de que Deckard sea otro replicante más. Exacto. Yo tengo mi teoría, pero quería saber la tuya primero. Primero decir que por eso mencionamos, y tú hiciste bien la aclaración de las versiones, por eso es tan importante la diferencia entre la versión que se estrenó en el 82 y la versión en la que estamos hablando, ¿cierto? En la que nos basamos, que es el Final Cut. Claro. Porque hace esa gran diferencia. Claro. Ahora, yo siento que estas escenas que se agregaron, estos cambios en el montaje y que plantean la pregunta de si Deckard es o no replicante, hacen la película incluso más interesante. Sí. Si lo es o no, totalmente. Y que queda claro, un poco abierto, no sé. Voy a decir, de partida para mí sí, sí lo es. Ya. Pero si no lo fuera, incluso siento que plantear la pregunta lo vuelve más interesante. Súper, sí. Porque cambia como la perspectiva, cambia cómo uno va viendo tanto al personaje y cómo se va relacionando con el resto. Tanto como con Rachel y con los replicantes que también va persiguiendo. Sí. Y en esta persecución en la que él también se ve involucrado, o sea, como que tiene que ir escapando también. Entonces siento que lo vuelve mucho más interesante y plantea algo súper, como que va más allá. Entonces, si lo es o no lo es, ok, insisto, para mí sí. Por todas las pistas que nos van dejando. Pero la que se plantee la pregunta para mí ya es un punto a favor. Podemos hablar de esas pistas en general. Por supuesto que es una visión, como dices tú, ¿cierto? Si lo es o no lo es, puede ser incluso discutible. Así que después nuestros oyentes podrán también discutir acerca de eso. Y discutirnos, de hecho, acerca de eso. Pero, claro, uno de los elementos que agrega las versiones posteriores a la original es un sueño, entre comillas, una especie como de ensoñación de un unicornio. Lo cual es muy extraño porque, entre comillas, aparece incluso como medio anticlimático dentro de la película. Claro. Es una cuestión que evidentemente llama la atención porque no tiene nada que ver dentro del escenario. Pero entendemos, ¿cierto?, que lo que estamos viendo está en la cabeza de Deckard.
La pregunta es ¿por qué y qué significa? Y eso entonces en el fondo tiene que ver también con esta idea de que a los replicantes, precisamente como no tienen recuerdos, ¿cierto? Se le implantan recuerdos para que puedan tener una sensación, ¿cierto? De que efectivamente su vida ha sido más larga de lo que efectivamente es. Y ahí, bueno, el caso de Rachel nos explica muy bien eso. Rachel precisamente entra en esa disyuntiva porque ella tiene recuerdos de su niñez. Hay escenas en su cabeza, ¿cierto?, que recuerda, pero finalmente con precisamente Deckard le hace entender de que no, pues son recuerdos implantados, probablemente de otra persona incluso. Y ella lo asocia también con fotografía. Pero claro, esas cuestiones te quedan abiertas porque uno no sabe efectivamente si en el caso de Deckard estamos hablando de lo mismo y si este unicornio podría significar eso o no. Hay otro elemento también que es clave porque justo en el momento en que estamos como entendiendo esta idea de las fotografías, recordemos que hay uno de los replicantes que también tiene sus fotografías. Pero Deckard tiene en el departamento donde vive y en el piano que tiene, también tiene lleno de fotografías. Y es como que también está amarrado a ciertos recuerdos que no sabemos si son reales o son implantados. Y esos son elementos entonces como que van abriendo esta posibilidad. Yo coincido contigo en el sentido de que más allá de si eso no es muy interesante que lo plantee. Porque te hace mirar la película de otra perspectiva y sobre todo porque cuando esas preguntas quedan abiertas te hacen como volver a mirar la película, literalmente verla de nuevo. Claro. Como para buscar precisamente esos detalles, para ver si efectivamente te perdiste de algo, ¿sí? Y eso a mí me parece clave. Según lo que yo entiendo también de lo que la película nos cuenta, Rachel es una especie como de nueva versión, ¿cierto? Nosotros los replicantes que estamos viendo y que Deckard persigue son los Nexus 6. Ese es como el modelo. Claro. Se supone que Rachel sería un modelo más avanzado, que al parecer, ¿cierto?, no tendría superpoderes, sino que tendría, entre otras cosas, la posibilidad de desarrollar esos sentimientos humanos que tú planteaste al principio también. De tener, qué sé yo, la nostalgia, el miedo, de enamorarse, por ejemplo, ¿cierto?, que es lo que pareciera que está pasando entre Rachel y Deckard. Y todos esos elementos, entonces, como que parecieran que nos presentan a un tipo de replicante mucho más avanzado en términos de humanidad. No en términos de superfuerza ni de superhabilidades, sino que en términos de humanidad. Claro. Eso entonces también uno podría aplicarlo al caso de Deckard, porque entre otras cosas nosotros no sabemos nada de Deckard. Tiene precisamente esos matices de los detectives, precisamente en el caso del cine noir, que son un misterio finalmente, que son como personajes muy crípticos, y en este caso eso es clarísimo. Nosotros no sabemos absolutamente nada de Deckard. Solo sabemos que es un Blade Runner. Y de su pasado, de quién es, de dónde viene, no tenemos absolutamente ninguna idea. Entonces te abre también la posibilidad a rellenar ese vacío con la posibilidad de que el tipo sea un replicante y que tenga entonces también estas nuevas como habilidades de humanidad que tiene también Rachel. Sí, ¿no? Y cambia como, bueno, cambia la perspectiva que tenemos de la película, de Deckard en particular, porque claro, como bien mencionas tú, estas características del detective del cine noir, que es bien esquivo, desapegado y al menos a mí me llega a desagradar a ratos. Sí. Pero teniendo esta información te empieza a cambiar también la percepción que uno tiene de él. Y ok, si entonces estamos sintiendo como toda esta empatía por los replicantes, también por él. Porque empezamos a verlo también como un replicante, como alguien que está buscando, o no sé si está buscando, pero empieza a encontrar de alguna forma también su identidad. Y sumar como estas pistas que mencionabas, como con los de los recuerdos implantados, ¿cierto? Este sueño. También este detalle visual de los ojos, del brillo de los ojos rojos, que se supone que solamente lo tienen los replicantes o criaturas como artificiales, como animales también. Claro. Y que claro, también lo vemos en un momento en Deckard bien difuso, pero se alcanza a notar. Entonces también como son pistas visuales que igual van haciendo interesante el ir descubriendo junto con ellos estos misterios. Y como hemos estado de acuerdo en esta última parte, si lo es o no lo es, ok, pero la pregunta en sí ya es interesante y te plantea una visión diferente de la película y de su significado y de los objetivos que quiere plantear. No, y además, un último detalle nomás que está relacionado con el personaje de Edward J. Olmos, Gaff, que siempre está haciendo figuritas y origami, ¿cierto? Y al final de la película, al final del Final Cut,
le deja a Deckard, ¿cierto? Hay un recuerdito afuera de su departamento que es precisamente un unicornio. Sí. Entonces, claro, ahí uno empieza a conectar esto y dice, ya, perfecto. ¿Cómo sabe, cierto? ¿Cómo conecta este personaje de Gaff, el unicornio, con Deckard? Y es porque uno pudiese entender entonces que Gaff sabe cuál es esa ensoñación implantada en la cabeza de Deckard. Exacto. Por eso digo, ahí hay como elementos que a mí por lo menos me encantan, porque cada vez que la vuelvo a ver a partir de como esa idea y esa pregunta abierta, es súper interesante ir viendo como detalles, muchos detalles, que al principio por supuesto uno no necesariamente los valora, ¿cierto? Sino que uno se queda con la película en sí misma y va uno finalmente como tratando de pasar un buen rato, por supuesto, pero finalmente después de verla varias veces es inevitable no ir fijándose en detalles y haciéndose esa gran pregunta. Claro. Hay gente, consignemos lo siguiente, hay gente por supuesto que no le gusta la idea de que Deckard sea un replicante y por supuesto no tiene por qué serlo. Esto es solamente una interpretación nuestra. Claro. Por eso digo, toda la gente que pueda ver la película se hará también su propia idea a propósito de esa incógnita. Sí, es que lo interesante es que no se plantea como plot twist de la película, al menos yo no lo noto burdo, sino que son estas pistas y claro que se fueron desarrollando también en el montaje de las versiones últimas, sobre todo en esta que estamos comentando, que nos dejan esa puerta abierta como para discutirlo. Sí. Pero no es algo forzado al final de la película de que descubrimos que esto era de esta manera. No, va siendo sembrado a lo largo de la película, entonces eso me gusta cómo se va armando al menos. Sí. Cómo queda armado. Sí. Oye, Ángelo, vamos ya llegando hacia el final. Yo creo que esta película da para mucho. Sí. Pero como siempre en este podcast, más que cerrar análisis y cerrar conversaciones, las dejamos abiertas precisamente para que a partir del humilde aporte de estos personajes que están aquí detrás del micrófono, la gente también vaya haciéndose sus propias ideas, sus propias preguntas en el análisis de las películas. No sé si queréis como decir algunas palabras al final, en la recomendación de la película, no, por supuesto, en la invitación a la gente. Claro. A propósito de lo que dice de que queda abierto nuestro Blade Runner, donde después ustedes discuten lo que nosotros comentamos y ven si están de acuerdo o no. No, pero bueno, recomendarla completamente para quienes no la han visto, como a pesar de estos detalles que vamos comentando, es una experiencia visual muy encantadora, es influencia para muchas películas que vienen después en el género de la ciencia ficción. No alcanzamos a comentar mucho de la música de Vangelis, pero siento que va de la mano con la película. Siento que totalmente. Visualmente y la música son como dos elementos súper potentes en la película. Siento que le aporta demasiado y es... Quizás suena obvio, pero es parte de la película en sí, como que no la puedo separar. Sí. Es una película muy buena que me gusta mucho. También quería comentar que, solo como dato, que Philip K. Dick no alcanzó a ver la película porque murió antes, pero sí fue a ver el set y le encantó lo que se estaba construyendo, lo que vio, y eso lo encuentro interesante como saberlo. Sí. Pero bueno, además de eso, recomendarla para quienes ya la han visto o han visto alguna de las versiones o quieren hacer estas comparaciones. Es re interesante hacerlo, entonces si pueden como explorarlo, háganlo. Es una película que me gusta mucho. Finalmente es eso. No, me sumo también a rescatar el tema de la musicalización de lo que hace Vangelis, pero además del diseño de sonido. Hay un par de escenas que son realmente increíbles, que es muy interesante escucharlas con audífonos a veces, con un buen sistema de sonido, sobre todo en esta última versión que uno ya puede encontrar en alta calidad. Porque todos esos detalles para mí, y aquí quiero también hacer un rescate, así como estamos rescatando ya al final a Vangelis, pero también a Ridley Scott. Sí. Qué pedazo de director, pero lo digo también sobre todo pensando que no tiene una carrera como tan alta, en el sentido de que yo diría que por momentos su carrera se vuelve un poco irregular, pero para mí es un directorazo solamente por Blade Runner y Alien. O sea, El octavo pasajero, yo creo que en esas dos películas el tipo se gradúa como uno de los grandes. O sea, lo que hace en términos visuales en esas dos películas, y particularmente ahora que estamos hablando de Blade Runner, es notable. O sea, es muy increíble la capacidad que tiene el tipo de dirigir precisamente todo eso. Detrás de eso están todos los expertos, ¿cierto? En fotografía, dirección de arte, vestuario, todo. Pero alguien tiene que estar detrás de ellos para que esta cosa funcione, ¿cierto? Al unísono. El director de orquesta es Ridley Scott, y para mí, con esta película y con Alien, yo creo que le alcanza, pero de sobra, para estar entre los grandes directores del cine.
es muy 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 interesante ver la mano de él en una película como Blade Runner. Y me hago también entonces la invitación a que la vean, a que, sobre todo, entendiendo que la gran mayoría de quienes nos están escuchando ya la vieron, hacer ese juego muy entretenido, yo creo que puede, para los que somos más cinéfilos, de hacer la comparación entre ambos cortes. Buscar ese corte original, con la voz en off, con ese final distinto, y volver a mirar este, precisamente no para, ni siquiera para decir si uno es mejor que el otro, sino para entender un poquito cómo el lenguaje cinematográfico nos puede llevar a lugares muy distintos con un par de detalles. Y eso a mí me parece que es súper, súper interesante como aprendizaje. Exacto. Así que la invitación queda hecha. Ángelo, un gustazo como siempre. Igualmente, muchas gracias. Así que muchas gracias también a la gente que nos escucha. Sigan conectados y siguiendo a Cineteca Perdida. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.